Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud quiso quitarle hierro a las estigmatizaciones, es decir, a las ciudades y a los países en los cuales aparecen nuevas variantes. Y por eso utiliza el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta. Hoy estamos en delta. Y cada una tiene un origen, cada variante tiene un origen. Cada variante, al parecer, es más transmisible que la anterior y esto, por supuesto, crea focos de contagios. En las últimas semanas hemos visto la Eurocopa de fútbol y parecía una postal de otro mundo o una relativa normalidad. Las tribunas repletas de público, ese público no usaba mascarillas, tanto en las tribunas como también en los bares en los cuales se reunía la gente a ver esos partidos. Eso está pasando en Europa, eso está pasando en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina se informan todos los días el arribo de tal y cual cantidad de vacunas, miles y vuelos que van y vuelos que vuelven y demás con esas vacunas, pero la aplicación es muy lenta, el plan de vacunación es muy lento. El plan de vacunación en realidad también se ha tomado como un plan electoral y esto tiene que ver, bueno, con cierta mezquindad que puede haber. Ojo, no de un solo lado, de un lado y del otro. Lo cierto es que se ha politizado la pandemia y es una realidad. Bueno, frente a esta realidad de Argentina, del sur, vemos la otra realidad, la del hemisferio norte. En el hemisferio norte efectivamente han crecido los contagios, pero fíjense, con vacunas aplicadas, con 2 dosis aplicadas, han bajado, por un lado los casos graves, por otro lado la mortalidad y por otro lado las internaciones. Esto significa que las vacunas sirven en tanto y en cuanto haya otra vacuna. ¿Cuál es la otra vacuna? El sentido común, aplicar el sentido común. Porque ha habido desbandes, porque ha habido jóvenes que se fueron un viaje de egresados y frente a eso, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De los padres o de los hijos? Bueno, es una pregunta que queda pendiente. El Reino Unido, o mejor dicho Inglaterra, tiene previsto el 19 de julio, directamente levantar las restricciones. La Organización Mundial de la Salud le dice, no, paren muchachos, que no sea tan drástica esta decisión. Pero Boris Johnson parece que quiere seguir adelante con esto, quiere volver a esa normalidad, o llamémosle relativa normalidad. Hay un dato que es interesante. En países en los cuales ya se dice, bueno, no usen mascarilla, no es necesario usar mascarilla en el exterior, sí, en lugares cerrados, la misma gente la sigue usando las mascarillas. Ese será uno de los temas que trataremos, así como otro que tiene que ver con la pandemia, y es, bueno, el cambio de hábito, la posibilidad de comunicarnos a través de Internet y detrás de Internet en lo que se llama cibercrimen, es decir, los delitos informáticos que han crecido en los últimos tiempos y tenemos que estar a resguardo de ellos. Y pandemia, incertidumbre, economía, ¿por qué no? Economía para hablar de la pequeña y la mediana industria, a ver cómo se sobrelleva esta situación en tanto y en cuanto no haya un panorama más claro en Argentina. Temas que trataremos luego de los siguientes títulos. Decíamos que pocas restricciones quedan en el Reino Unido y decíamos también que nos sorprendieron imágenes de relativa normalidad, sobre todo en los estadios de fútbol, en la Eurocopa, también en los bares, donde se veían los partidos. Bueno, hay una fecha clave que es el 19 de julio. Boris Johnson, el primer ministro británico, se propone levantar las restricciones. La Organización Mundial de la Salud le ha advertido que esa medida no sea tan violenta o drástica, digamos, es decir, que se conserven algunas
algunas medidas justamente para prevenir la posibilidad de una ola de contagios. Ola de contagios que existe en Europa en general, pero al estar aplicadas las vacunas, hay en cierto modo menos internaciones, menos casos graves, menos muertes. Vamos a hablar de esto con Marta Cohen, la doctora Marta Cohen, que es patóloga pediátrica argentina, es profesora honoraria de la Universidad de Sheffield y ha sido distinguida con el título oficial de la Orden del Imperio Británico. Doctora Marta Cohen, ¿cómo está? Muchas gracias, Jorge. Gracias por invitarme a su living. ¿Cómo ve esta relativa normalidad que hemos presenciado, sobre todo los espectadores de fútbol, pero también la gente de a pie en Europa? Bueno, yo la veo con temor, como una persona de ciencia que está siguiendo de cerca la pandemia y viendo diariamente los números. En cada ciudad en donde se ha jugado la Eurocopa han aumentado los casos de coronavirus y con la variante Delta, y además de eso los casos se están duplicando en el Reino Unido cada 9 días. En el 15 de mayo teníamos 2.100 casos y en el día de ayer hubo más de 32.000. Es verdad que los fallecimientos se mantienen bajos, sin embargo también han aumentado de 3 que teníamos, o 7, y ahora estamos teniendo algunos días de 30, como el día de ayer que hubo 33. Las internaciones están aumentando, de menos de 200, están aumentando a unos 400, 380, 400 diarios, así que bueno, es muy riesgoso lo que estamos viviendo, que es esa sensación de que, bueno, de que está todo bien y de que tenemos que convivir con el virus y, bueno, viva la vida, porque en realidad el problema es que, bueno, cuando se libere todo, o si se libera todo el 19 de julio, que espero que no suceda, muchos esperamos que no suceda, que, bueno, vayamos a la normalidad total, que se esperan 100.000 contactos, 100.000 infecciones diarias. De esas 100.000 infecciones diarias, en realidad un 30% potencialmente pueden tener COVID prolongado. Y ese COVID prolongado va a ser meses de recuperación para las personas que a lo mejor han tenido pocos síntomas y que no la han pasado tan mal durante el COVID, pero que les puede generar dolor de cabeza, anosmia, dolor muscular, fatiga, necesitan a lo mejor rehabilitación respiratoria, tienen tos y falta de aire. Es decir, esa gente no puede volver a trabajar hasta que no se recupere, va a hacer uso del equipo de salud. Los pacientes, yo estimo que va a haber como mínimo 1.400 diarios. Bueno, así que va a ser una catástrofe. ¿Cuánto influyen las vacunas en esta relativa normalidad? Bueno, las vacunas influyen, pero acá hay dos miradas. Por un lado, tenemos el 65% de la población casi con 2 dosis y un poquito más del 85% con 1 dosis, eso al día de ayer. Entonces, obviamente las vacunas influyen mucho en esto, pero fíjese que de los pocos fallecidos que hay diariamente, un cuarto, o sea, un 25% de los fallecidos, que a lo mejor fueron, cuando yo calculé esto, habían pasado en junio 42 fallecimientos en 4 semanas y 12, o sea, prácticamente un cuarto, tenían las 2 dosis. Es decir, que pese a que están vacunados, hay un porcentaje que va a morir igual, va a estar muy grave y puede morir aún con las 2 dosis. Y lo importante es esto. Cuando el primer ministro considera la inmunidad de rebaño, que de entrada quiso la inmunidad de rebaño, ¿no? Cuando decía que iba a ser natural, ahora, bueno, es artificial. Y en realidad sí, tenemos un 65%, vamos a tener un 66% de la población adulta vacunada con 2 dosis. Pero este virus está afectando muchísimo a gente joven, que tiene a lo mejor una sola dosis, y además a niños, que no están considerados en ese 65%, 66% que hoy se cuenta. Entonces, si consideramos la población total, con los niños hay un 51% vacunado. Y los niños, o sea, no es el 2/3 que necesitamos de inmunidad de rebaño, y los niños deben estar vacunados. Porque si liberamos todo y decimos vamos a tener 100.000 casos diarios, pero tenemos un gran porcentaje de los adultos vacunados, está bien,
en realidad estamos exponiendo a los niños de 12 años para arriba que podrían vacunarse, que no van a tener la vacuna todavía, y los vamos a estar exponiendo a enfermedad, a un riesgo de muerte bajo, pero a un riesgo de muerte, y además al COVID prolongado, que también pueden tener los chicos. Así que las vacunas hacen mucho, pero no son todo. Bueno, se ha dado el caso del viaje de egresados en España y me pregunto, ¿la responsabilidad es de los chicos o la responsabilidad de los padres? Bueno, como adultos nosotros creo que somos los responsables, ¿no es cierto? Además en una situación así. Por supuesto que hay chicos que son responsables, pero la responsabilidad es de los padres, como la responsabilidad es del gobierno, ¿no es cierto? También en este caso. Doctora, frente a la aparición de nuevas variantes que ahora la OMS ha preferido llamarlas con las letras del alfabeto griego y llegamos a Delta, pero parece que hay Epsilon también dando vueltas. Sí, hay Epsilon, hay Lambda también. Sí, espero que no lleguemos a Omega, que es la última. Pero frente a esto, ¿hay que cambiar algo? ¿Hay que aplicar más vacunas? Bueno, por supuesto, las vacunas es un círculo vicioso, porque yo siempre en mis redes hablo de los 3 pilares, ¿no? Que es la vacuna, los testeos y la responsabilidad individual con aceptación social. Si vacunamos únicamente no solucionamos, si testeamos solamente tampoco solucionamos, y si simplemente usamos barbijo y distancia social tampoco lo solucionamos. O sea, tenemos que usar las 3 cosas. Es decir, si nosotros somos capaces de identificar a todos los casos y aislarlos y rastrear a los contactos, testearlos y aislarlos, vamos a lograr mucho. Pero además de eso, la vacuna es muy importante para disminuir la gravedad y para disminuir la transmisión, porque una vacuna con 2 dosis protege más o menos para la de Oxford en un 67% de tener de contagiarse y de tener síntomas y de ser hospitalizado o morir. Pero queda un 33% que no la vacuna no les hace efecto. Por eso hablamos de una eficiencia, por ejemplo, para Oxford AstraZeneca de un 67%. Ahora, ¿qué pasa? Si usted libera todo o no tiene población no vacunada como los chicos, por ejemplo, o las personas mayores como pasaba al principio, y se contagian mucho, esas fuentes de contagio va a hacer que el virus replique mucho, va para aumentar la carga viral porque está, por ejemplo, en un organismo debilitado como un anciano o una persona con hipertensión o con obesidad, y entonces en esas personas en donde tiene la capacidad de replicar mucho porque es un organismo debilitado, es donde el virus puede originar nuevas mutaciones que le sean favorables, que lo hagan más contagioso, que lo hagan más letal, y esas son las nuevas variantes. Entonces, para disminuir la posibilidad de que haya nuevas variantes, tenemos que disminuir la transmisión. ¿Cómo disminuimos la transmisión? Con responsabilidad individual, distanciamiento social, con testeos masivos, porque tenemos que identificar a los que están enfermos para que no se sigan contagiando y entrando en contacto con otros, y por supuesto vacunar. Por eso yo le digo, son las 3 cosas. Pero ¿qué hacemos en el mientras tanto? Porque el virus muta en un segundo o en un minuto, pero la vacuna tarda mucho en modificarse. De hecho, la vacuna se va a modificar, ya está modificada, ya se está probando la vacuna modificada de Oxford, pero va a estar lista recién en el mes de octubre. Entonces, y siempre va a ser con una variante que ya es vieja para lo que evolucionó el virus. Así que bueno, es un poco de un círculo vicioso, pero tenemos que ser más inteligentes y tenemos que ser un poco pacientes, ¿no es cierto? Y mantener esta conducta de distancia y de no mezclarnos con otras burbujas y de ser responsables. Los gobiernos tienen que testear muchísimo, porque por ejemplo en Argentina, que hay 100.000 testeos diarios, no es suficiente. Por eso hay un índice de positividad tan grande. Entonces, si yo le digo que en Argentina hay 3 veces más de los casos que aparecen, quiere decir que todos esos casos que no se saben dónde están siguen contagiando. Entonces la bola va a seguir creciendo porque se va a seguir expandiendo, por eso es importante las 3 cosas, ¿no? Una sola cosa o 2 no sirven, las 3 cosas tienen que ser. ¿Qué me dice de la combinación de vacunas que se está experimentando en Argentina? Una dosis de una marca y la segunda dosis de otra marca. Bueno, eso es algo que siempre se pensó que se va a hacer, porque
las vacunas, cuando éramos chicos, las paperas, sarampión, todas las vacunas se mezclaban, o sea, uno iba a la primera dosis o iba a la segunda dosis y no sabía cuál había sido la anterior. Pero claro, las vacunas tardaban 10 o 15 años en realizarse y en aprobarse. Estas se hicieron en 10 meses, temporariamente aprobadas de emergencia. A mí me da un poco de frustración que recién ahora se empiezan a aprobar las vacunas para Sputnik, sobre todo porque no hay segunda dosis, cuando yo siempre desde el mismo agosto, cuando sale aprobada la fase 2 de Sputnik, se sabía en ese momento que un problema que iba a tener Gamaleya era que no iba a haber cantidad suficiente para producir en miles de millones la segunda dosis por algunos componentes que son más difíciles de conseguir o de producir. Entonces, si eso se sabía en el mes de agosto, como recién ahora estamos haciendo los experimentos, cuando además 4 semanas no es suficiente. Lo ideal hubiera sido 6 meses de análisis. Aquí se están haciendo los análisis, las pruebas de investigación comenzaron en febrero, se publicaron en el mes de junio resultados preliminares que dicen muy buenos resultados preliminares, pero no están terminados. Es decir, 4 semanas de prueba no es suficiente. Ahora, teóricamente, ¿va a funcionar? Por supuesto que sí, porque todas las vacunas están dirigidas contra la misma región del virus o del antígeno viral. Por lo tanto, cualquier plataforma va a despertar una reacción inmune, y cuando viene otra vacuna de otra plataforma, que sea de vector o inactivada o incluso de ARN mensajero, va a despertar la inmunidad, va a estimular la misma región del virus. Entonces, teóricamente tiene que funcionar. No creo que vaya a causar ningún efecto adverso la combinación de 2 vacunas que se dan a lo mejor con un mes de diferencia. Pero sí es importante que va a haber combinaciones que van a funcionar mejor que otras. Lamentablemente no hay tiempo para probar cuál es la mejor combinación que otras. Yo siempre pensé que la mejor combinación para la segunda dosis de Sputnik es la vacuna de Oxford AstraZeneca, porque es una plataforma similar. Pero bueno, y cuando, como ejemplo, en Europa, cuando en el mes de marzo se suspendió la vacuna de Oxford AstraZeneca, se dio una segunda dosis de otra vacuna y no había tiempo de probar. Entonces se tomó la decisión y después se analizó. La decisión que se tomó fue dar la segunda dosis de Pfizer, y cuando se analizó, hace un mes salieron los resultados, mostraron que era exitosa. Es decir, no hay inconveniente, pero bueno, tiene que ser aprobado por las autoridades de salud. ¿La Sputnik no está aprobada en Europa por razones científicas o por razones políticas? Yo creo que es una combinación de las dos cosas. La situación hay muchas tensiones entre Europa y Rusia en este momento. Bueno, siempre las hubo, pero en este momento particularmente. Pero además, Rusia, el laboratorio Gamaleya no ha presentado unos datos que, según he leído en la revista Nature, salió esta semana publicado un artículo exactamente sobre eso, con el rigor científico que requiere Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que sí aprobó la Sinopharm. Entonces, no sería, si aprobó la Sinopharm de China, no sería una cuestión política para la OMS que no haya aprobado la vacuna de laboratorio Gamaleya de Rusia. Pero sí es verdad que lo que acota la OMS y Europa se basa en eso, en que la OMS no está aprobada, es precisamente que los datos no han sido publicados con la rigidez que se necesita. Y de hecho, cuando yo leí los resultados de la fase 2, habían sido realizados solamente en 39 militares sanos del ejército ruso de 18 a 55 años. Y el mismo día que salieron los resultados prometedores de la fase 2, que es una fase preliminar, el primer ministro Putin la aprobó y garantizó una inmunidad de duración de 24 meses. Entonces eso ya suena a poco rigor científico, porque en realidad no tengo dudas de la vacuna Sputnik en absoluto. La veo siempre muy similar a la vacuna de Oxford AstraZeneca, pero la vacuna de Oxford AstraZeneca hizo el mismo análisis de fase 2 con 1.052 voluntarios sanos, comparados con 39.
Y cuando salen publicados los resultados en septiembre, eran resultados preliminares. Y luego salen publicados en diciembre y también eran resultados preliminares. O sea, nunca el laboratorio Gamaleya publicó los resultados finales con todos los datos muy estrictos y donde uno puede ir a leer. Por ejemplo, cuando salen publicados los resultados de la tercera fase de Oxford, el 3 de diciembre, y luego la aprueban a la vacuna aquí en el Reino Unido como para separar las dos dosis entre 8 y 12 semanas, y dicen porque la inmunidad es mejor si se separa entre 8 y 12 semanas por esto y esto. ¿Yo qué hice? Yo me fui a leer el artículo original que había salido publicado el 3 de diciembre y pude ver que lo que el secretario de Salud, Matt Hancock, en ese momento había dicho, era analizable, y yo lo pude ver en una de las tablas porque estaba la información científica y pude ver la data. Bueno, eso mismo no ha salido publicado con ese rigor para los resultados finales de la vacuna Sputnik. O sea, mi síntesis es, ¿puede haber algo de político entre Europa y Rusia? No lo dudo, que influye, pero además, lamentablemente, si bien yo no dudo de la vacuna y estoy segura que es una buena vacuna, lamentablemente los resultados no han sido publicados con el rigor científico que se requiere. Doctora, ¿cree usted que habrá una tercera dosis? No lo dudo, absolutamente. Sabemos que va a haber una tercera dosis. Si usted se analiza, Canadá compró 10 dosis por habitantes, el Reino Unido compró 6, Estados Unidos compró 7. ¿Eso es por qué? Porque no es que tenemos las 6 dosis en el Reino Unido por habitante. Quiere decir que se van a dar 3 dosis en un año y luego se dará una por año más o menos. Entonces tienen dosis compradas para 3 años más o menos. En cambio, Canadá tiene dosis compradas para más tiempo. Y eso es porque obviamente se sabe que los virus, coronavirus, son virus que producen una inmunidad de corta duración. Entonces, la inmunidad natural va a ser de corta duración. ¿Cuánto? A lo mejor puede ser de 6 meses o de 8 meses o de 3 meses. La inmunidad por la vacuna no se espera que sea más de un año. Y de hecho, aquí se está planificando la tercera dosis para el mes de septiembre. Se comenzaría a dar a las personas mayores de 50 años y a las personas con preexistencia, al personal de salud. Y eso es 10 meses después de haberse comenzado a dar la primera dosis, que fue el 3 de diciembre. Por lo tanto, la respuesta es sí, no lo dudo, y esto nos va a llevar con dosis yo estimo cada 10 meses va a ser necesario la dosis de refuerzo, que obviamente van a ir incorporando la vacuna modificada de acuerdo a cómo haya ido mutando el virus. Doctora Cohen, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y cuidémonos. Así será. Vamos a una pausa, volvemos. Si hay algo sobre lo que sabemos poco, o mejor dicho, sabemos que existe, pero no conocemos el detalle, es acerca de los delitos informáticos, es lo que se llama cibercrimen. Bueno, la cuestión es que durante la pandemia y sobre todo durante el confinamiento ha crecido el cibercrimen, casos de grooming, en fin, sobre todo menores involucrados, afectados desde luego. Para hablar de eso estamos en contacto con el comisario mayor Alejandro Niamandú, que es director general de lucha contra el cibercrimen de la Policía Federal. Comisario, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Un gusto para mí poder expresarme por este medio. Encantado. ¿Cómo podemos definir el cibercrimen?
Bueno, el cibercrimen es una materia relativamente nueva para nosotros los más adultos, pero algo que se viene desarrollando de 40 años a esta parte. De hecho, la Policía Federal Argentina es pionera como agencia federal en la República Argentina en cuanto a la investigación de todo este tipo de delitos que se manejan o que van como vía comunicacional un aparato de celular o un aparato que pase por una vía web. Así que el Estado argentino vio la necesidad de crear esta dirección general en función del incremento de este tipo de delitos que se fueron dando a lo largo de los años. Empieza en una computadora, en un teléfono, en una tablet. ¿Cómo se sigue, sobre todo las investigaciones? Claro. Tengamos en cuenta, para graficar a la teleaudiencia, que hoy día el ejemplo más claro es un aparato celular se transformó lisa y llanamente en una escena de crimen. Claramente, hoy todo tipo de delitos, diversos tipos de delitos, todos los que entran en el Código Penal, se pueden desarrollar a partir de un aparato celular o una pantalla como la que nos estamos comunicando nosotros, siendo este aparato la escena netamente del crimen. Para ello, la Policía Federal Argentina en particular y el Estado Nacional se tuvo que preparar gente capacitada para poder preservar la prueba, para poder hacer realmente mecanismos de prevención, pero ante cualquier comisión de delito, poder preparar la prueba, preservar la prueba y poder investigar desde una IP que generalmente son delitos que trasvasan nuestras fronteras. Una amenaza puede empezar con una alerta que puede decretar la agencia Interpol, nos llega a nosotros, a nuestra organización en Buenos Aires, y puede estar destacándose en este momento, mientras nosotros estamos hablando, una amenaza en cualquier IP, en cualquier parte del país o cualquier parte del mundo que impactó en una computadora y probablemente mientras nosotros charlamos esté dándose en este momento, motivo por el cual nuestros ciberagentes se dedican a investigar y a hacer un seguimiento en función de todo este tipo de elementos que acabo de describir recientemente, y generalmente se llega a buen puerto porque siempre el ciberespacio deja su huella, lo que nos permite a los investigadores poder llegar a buen puerto en todo tipo de la comisión de delitos. Es decir, no existe el anonimato como muchas veces se presume, sobre todo en las redes sociales, que hay alguien que insulta a otro y dice, bueno, total, tengo un nombre, un avatar y un nombre de fantasía y no se va a enterar. La gente cree que queda en un anonimato. Muchas veces se crean perfiles falsos para poder, detrás de esos perfiles falsos, poder cometer cualquier tipo de tropelías, pero generalmente hay elementos de investigación, elementos técnicos y aparte aparatología con la cual cuenta el Estado argentino para poder combatir y dar respuesta a este tipo de cosas. Tengamos en cuenta, y para poder ilustrar un poco más, que por el ciberespacio generalmente se pueden desarrollar delitos desde delitos económicos. Hoy está muy en boga todo lo que son las transacciones financieras. De hecho, recientemente el Banco Central, hace apenas 10 días, tuvo que sacar una resolución donde prohibía la adjudicación de créditos a un solo clic, porque si bien el área marketing de las entidades bancarias y con el incremento de la pandemia han hecho que este tipo de invitaciones, propagandas o difusiones para entrega de créditos con un solo clic se dieran cotidianamente, esto provocó que en el último año y medio, donde mucha gente se tuvo que incorporar a la utilización de la tecnología, sobre todo gente adulta que no estaba preparada, que se tuvo que adaptar por la pandemia, por el trabajo home office o por todo este tipo de protocolos que se implementaron, hicieron que se incrementen este tipo de delitos, porque detrás de estas falsas promociones había bandas organizadas que lo único que hacían era utilizar lo que se llamaba antiguamente el cuento del tío, y se apoderaban de los ahorros o hacían que con un solo clic, enrostrados en una identidad falsa, en una propaganda falsa,
que era tentador para la gente que no estaba acostumbrada a manejar la tecnología, en realidad lo que se estaba desarrollando atrás era una gran estafa y licuaba de gran cantidad de dinero que tenía la gente en sus cuentas bancarias, ¿no es cierto? Bueno, de hecho muchas veces se recibe un correo electrónico, hay que mirar bien la dirección de donde viene, que dice, usted perdió su contraseña tal y cual, acá clica aquí y bueno, y ahí empieza justamente la estafa. Tengamos en cuenta, Jorge, insisto, que se incorporó al mercado mucha gente que no estaba preparada para... El común de la gente, más 50, estaba acostumbrada a ir a un banco y ver cara a cara a su operador financiero o aquel que cobraba su jubilación, se acercaba a ventanilla. Hoy día con un simple clic pasaban este tipo de cosas y se apoderaban. Siempre el delincuente busca la vulnerabilidad para poder hacerse de los bienes de la otra parte, motivo por el cual, insisto, hace 10 días a modo de prevención, el Banco Central, y una vez que a raíz de distintas mesas de trabajo que se desarrollaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, con las distintas entidades financieras, sacó una resolución en la cual prohíbe y puso fin en parte a este tipo de cosas. Ahora bien, si yo desde aquí tengo que dar una recomendación, le tengo que decir a la gente que no se deje obnubilar por cualquier tipo de campañas publicitarias, donde nos desconfiemos siempre de ese tipo de promociones que generalmente atrás vienen enrostradas de algún tipo de estafa y obviamente van a ser damnificada a la gente a la cual le llegan este tipo de promociones. ¿Cuáles son los delitos de esta naturaleza más comunes en Argentina? Bueno, insisto, le dije en una primera etapa tenemos gran cantidad de delitos económicos. Eso, la Policía Federal cuenta con un área que es la División Lucha contra el Cibercrimen, donde a mí no me gusta hablar mucho de números para no aburrir a la teleaudiencia, pero sí para dar un marco general y un pantallazo. Yo diría que en el último año y medio la comisión de los delitos económicos por vía de una cuenta por Internet se ha incrementado en un 300 y 400%. Nosotros en la actualidad, Policía Federal, el área de cibercrimen, está trabajando aproximadamente 300 causas de estafa de distinta índole y se vienen trabajando cotidianamente, muchas con resultado positivo, otras se están trabajando donde se trabaja operaciones internacionales donde la Policía Federal Argentina, a través de las agregadurías policiales y en el marco del Pacto de Interpol, trabaja, intercambia información constantemente ante el amparo judicial para poder trabajar operaciones internacionales y poder dar realmente con los delincuentes que, insisto, no son bandas que empiezan y terminan en la Argentina, sino que el tráfico de divisas es algo que con apretar un solo botón se está moviendo gran cantidad de dinero y que uno nunca sabe finalmente dónde termina, si es una simple estafa común o si detrás de eso estamos financiando algún tipo de operación de terrorismo internacional. ¿Cuán expuestos están los chicos, sobre todo? Bueno, la Policía Federal cuenta con un área de delitos contra la niñez y adolescencia, que es la que abarca esta temática. El delito de grooming es un delito donde realmente nuestros hijos se sienten vulnerables. A mí me gusta siempre explicar los temas y hacerlos más común para la gente a modo de ejemplo. Y yo siempre cuento que cuando hace un tiempo nosotros éramos chicos, para estar emancipados a los 16 años, nuestro padre y madre necesitaban firmar esa emancipación. Y hoy día los padres comúnmente a los 12 años, sin darse cuenta, están emancipando a los chicos dándole un aparato celular. Nosotros creemos en una reunión familiar que nuestros hijos están tranquilos jugando con su celular en un cuarto y no sabemos lo que está pasando. Mi recomendación hacia los padres es realmente estar encima de este tipo de, sobre todo, de intercambio que tienen nuestros hijos, porque detrás de una fachada se puede enrostrar algún delincuente, sobre todo perversos, que son personalidades enfermizas,
que detrás de eso puede traer aparejado una distribución de elementos de pornografía infantil, fotografías de menores, tráfico que están penados en la Argentina, como un abuso que comienza desde el tráfico de la fotografía de pornografía infantil hasta un abuso lisa y llanamente. Esa área de la Policía Federal trabaja cotidianamente. Tenemos equipos de psicólogos que dan apoyo a muchos casos que yo le llego a transmitir realmente. Jorge, hoy estuvimos revisando la base de datos, de fotografías que cuenta Policía Federal y está interconectada con el mundo, y créame que le pone los pelos de punta, al punto tal que nuestros operadores tienen que ser cambiados y con un apoyo psicológico, porque realmente las cosas que se ven en este tipo de causas realmente son aberrantes. ¿Esas redes son argentinas o vienen del exterior? No, vienen del exterior, hay argentinas también. Tengamos en cuenta, para que la gente se pueda tomar conciencia de lo que estamos hablando, nosotros habitualmente recibimos vía el paraguas de Interpol alertas que se pueden estar disparando en este momento. Hay servidores que funcionan en el mundo. Recientemente, hace 10 días, se llevó adelante una operación que se llama Luz de Infancia 8. Es realmente innovador cómo se trabaja, cómo se está viendo constantemente el tráfico de pornografía infantil, y depende de las IP de donde salieron, Interpol despliega esta información a los distintos países, en este caso la Argentina, se recibe acá, nosotros automáticamente le damos intervención a la Fiscalía Especializada. Argentina cuenta con fiscalías especializadas a nivel nacional, y la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una en particular, la cual firma convenios con el resto de las fiscalías temáticas del país que abordan este tema a lo largo y a lo ancho del país. Ahora bien, la única fuerza que cuenta despliegue territorial como para poder dar una respuesta inmediata es la Policía Federal Argentina, que por sus despliegue a lo largo y a lo ancho del país, por sus delegaciones y sus agencias que tenemos en el interior del país, podemos dar asistencia como auxiliar de la justicia a todas las fiscalías y dar respuesta inmediata en el transcurso de la investigación. ¿Cómo convencen a los chicos? Es decir, ¿hay algún modus operandi en particular? Bueno, yo el análisis que hago es que la juventud hoy, a diferencia de cuando uno era más chico, tiene distintos tipos de elementos en el cual constantemente está tratando de transmitir o tratando de mostrar la vida cotidiana de cada uno. Desde exhibir un reloj, la adquisición de una ropa determinada, un traje de baño, eso se dio como costumbre en nuestros niños y adolescentes. Y del otro lado de la pantalla hay gente que, a sabiendas de esto, de este cambio cultural, se aprovecha de ello. Son gentes que tienen personalidades realmente perversas y constantemente están buscando la vulnerabilidad de nuestras niñas, niños y adolescentes para poder buscarle el costado flaco y entrarle por ese lado, para poder a partir de ahí generar un vínculo de cercanía, de protección, en función del perfil que da la persona que está del otro lado de la pantalla. Es ahí donde encuentra la vulnerabilidad y se hacen, entre comillas, confiables, amigables, y a partir de ahí penetran en la casa o en el teléfono de cada uno. Escabroso realmente. Comisario, muchísimas gracias. No, por favor, Jorge, le agradezco una vez más y espero poder haber sido de utilidad y haber dado, y le agradezco este espacio que nos dio para poder difundir lo que hacemos cotidianamente, pero quiero dejar como mensaje final que la ciudadanía debe saber que hay realmente agentes preparados para dar respuesta a este flagelo, y que lo único que tienen que hacer es acercarse o a la Fiscalía Especializada o a la Unidad de Cibercrimen de Policía Federal Argentina, que queda en Alcorta y Cavia. Para tenerlo en cuenta. Gracias. Un gusto. Pausa muy breve y volvemos.
Y a veces hablamos de la economía como un tema general, pero no nos metemos en la vida del empresario, del pyme, de aquel que sigue poniendo el hombro día tras día. Y es el caso de Enrique Leu, que es miembro de la Unión Industrial Argentina, es empresario textil y bueno, va a trabajar todos los días y está a punto de cumplir 90 años. Disculpe la indiscreción de revelar su edad. Enrique, ¿cómo le va? Muy bien, a pesar de todo, ¿no? Bueno, es muy difícil trabajar en nuestro país, pero no tenemos otra. Eso le quería preguntar. ¿Tan difícil es ser empresario en Argentina? No creo que en ningún lugar sea fácil, pero acá es muy difícil, porque especialmente que hay un ambiente contrario a los emprendimientos, ¿no? No es una cosa nueva, no es de este gobierno, ¿no? Es del país, ¿no es cierto? Que, bueno, ya sabemos que la famosa canción, la hermosa canción Los Muchachos Peronistas, ¿no es cierto?, en un párrafo dice que van a triunfar combatiendo al capital. Ahí tenemos las consecuencias. Pero ¿de dónde cree usted que viene ese resentimiento cuando el Estado necesita que paguemos impuestos? Bueno, mire, cuando hablamos del Estado, primero que nada que me gustaría aclarar que no hablo de este gobierno, sino todos los gobiernos que hemos tenido en la Argentina desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Cuando hablamos del gobierno o los gobiernos, ¿no? El tema es muy sencillo. En el año 70, en nuestro país, había solamente un 5% de gente pobre. Hoy, los pobres y los indigentes suman más del 50%. A pesar que algunas estadísticas hablan de algo menos, pero no olvidemos que hay dos tipos de pobreza. La pobreza exclusivamente por los ingresos y la pobreza por la falencia de vivienda adecuada, de servicios sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esa pobreza tenemos más del 50% en el país. Entonces, yo me pregunto, si yo soy gobernante, ¿cómo no puedo observar eso? Es muy sencillo. Y más todavía, ¿no?, que antes, reconozco, no se sabía qué hacer con la economía de los países para que estos sean prósperos. Fíjese que en el año, por ejemplo, 79 y en el año 95, los premios Nobel de Economía Lewis y Lucas, en el 79 Lewis y en el 95 Lucas, se preguntaban qué tienen que hacer los gobiernos para que sus países sean prósperos como los desarrollados. En ese entonces no había respuesta. Bueno, yo tampoco en ese entonces estaba interesado en el tema. Pero esas preguntas a mí me causaron efecto. Y en un determinado momento me pareció interesante ocuparme de ese tema. ¿Por qué hay países desarrollados y países subdesarrollados? Me pregunto yo, ¿los gobiernos nuestros no saben que nuestro país
estamos dentro de los subdesarrollados? ¿Ignoran acaso que Argentina, 100 años atrás, era uno de los países más desarrollados del mundo? Los países más desarrollados del mundo, primero fue Inglaterra, donde empezó el desarrollo económico, que es un acontecimiento bastante nuevo en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un poco más de 100 años. Entonces Argentina, junto con Inglaterra o Gran Bretaña y Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?, eran los 3 países más desarrollados y ricos del orbe, donde la gente estaba mejor, ¿no es cierto? Entonces, si venimos de ese pasado, ¿no?, y hoy estamos como estamos, porque creo que el gobierno no ignora que estamos dentro de los países subdesarrollados, ¿no? No lo pueden ignorar. Cuesta abajo en la rodada, como dice el tango. Usted escribió un libro que se llama Pleno Empleo. Me pregunto, sí, ¿es una utopía en Argentina? No, es que es muy sencillo. Lo que pasa, ¿no?, que nuestros gobernantes, nuestros economistas, no saben lo que es la economía cotidiana, saben solamente la economía que estudiaron en las universidades. Y resulta que el mayor desarrollo de la ciencia económica, ¿no?, es de los países top, como vamos a dar un ejemplo, Inglaterra o Estados Unidos. Pero resulta que ni en Inglaterra ni en Estados Unidos los economistas conocen, ¿no?, las causas que hacen, ¿no?, que unos países como el nuestro, ¿no?, estén como estén. Pero yo lo estudié el tema, pero al mismo tiempo que yo lo estudié, ¿no?, esto es bastante reciente, lógicamente, mi libro salió a luz hace 3 años exactamente, y justamente coincidentemente con eso, es notorio, es destacado, que por primera vez los Estados Unidos de Norteamérica, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, se interesó por conocer cuál era la razón por la cual uno de sus estados, a diferencia de todo lo demás, ¿no?, era subdesarrollado, mientras que los demás eran muy prósperos y desarrollados. Usted sabe que Puerto Rico es uno de los estados de Estados Unidos de Norteamérica. Se dice asociado, llámelo como quiera, pero es un estado de Estados Unidos. Y todos sabemos, ¿no?, la miseria que es Puerto Rico, ¿no?, a diferencia del resto de los estados continentales. Puerto Rico es la isla, el resto son los estados. ¿Y qué? Bueno, entonces el Congreso hace, a fines, un poquito más de 3 años atrás, 4 años atrás, ¿no?, nombró una junta mediante un acta especial que se llamó Promesa, dándole a esta junta, ¿no?, facultades y el trabajo de ver qué es lo que hace a Puerto Rico diferente de los otros estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto fue por primera vez, porque tengamos en cuenta que el mismo Estados Unidos muchas veces gastó miles de millones de dólares, ¿no?, para desarrollar todas las Américas cercanas a ellos, porque querían tener países prósperos, con el caso de México, Puerto Rico, a pesar que es su propio estado, le han dado cualquier cantidad de cosas y fracasaron, miles de millones de dólares se tiraron a la basura, ¿no?, y no cumplieron el efecto. ¿El efecto cuál era? Ayudar a los países a ser prósperos, porque Estados Unidos, uno de los motivos que tuvieron todos sus gobiernos fue que sus vecinos sean prósperos, porque fíjese usted, fíjate vos, Elías, ¿no?, todos sabemos que los mexicanos, bueno, voy a terminar con Puerto Rico. Puerto Rico, ¿no?, hay 3 millones, hace estadística de 2 años atrás, ¿no?, tenía Puerto Rico 3.600.000 habitantes, y puertorriqueños en el continente había 4.600.000. Es decir, emigró más gente que la que quedó. ¿Por qué emigran? Emigran porque no hay trabajo, la gente necesita trabajo. Bueno, entonces ahora, siguiendo este tema,
fijémonos, México. La gente, ¿no?, de Centroamérica corre peligro de muerte, ¿no?, corre peligro de estar presa, pero van a buscar, ¿qué van a buscar? Van a buscar trabajo. ¿Por qué no consiguen en México trabajo? ¿Por qué México es un país desarrollado? México tiene las leyes laborales como las nuestras, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo esa junta que nombró el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica? Determinó que sus leyes laborales, ¿no?, creaban un ambiente contrario, ¿no es cierto?, a los emprendimientos, contrarios al empleo, y que la tenía que cambiar. Bueno, esto de la Junta del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica es una cosa totalmente nueva, ¿no? Mi libro es totalmente nueva, y además a todo esto agrego ahora, creo que es importante, Mario Vargas Llosa, ¿no?, dijo que por primera vez en la humanidad, ahora, los gobiernos pueden decidir que sus pueblos sean pobres o prósperos. Enrique, lo interrumpo un segundo. Hay quienes dicen que además de países desarrollados y subdesarrollados, hay países rápidos y países lentos. Los países rápidos... Perdón, no te entendí. ¿Hay países...? Hay quienes dicen que además de países desarrollados y subdesarrollados, hay países rápidos y países lentos. Los países rápidos son aquellos que, por ejemplo, presentan más patentes durante el año, caso Corea del Sur. Y los países lentos son aquellos que se quedan dando círculos o dando vueltas sobre los mismos problemas, caso Argentina. Yo no conocía esa calificación. Yo tengo 3 tipos de países, ¿no? Yo los califico así: los países desarrollados, los subdesarrollados y los industrializados. Los industrializados, para dar un ejemplo, son España, Francia, Italia, ¿no es cierto? Esos son países industrializados, pero que tienen muchos problemas sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco tienen la misma modalidad que los países desarrollados, ¿no? Es decir, están en un intermedio, pero no, la gente no está bien en esos países, no está como en Estados Unidos de Norteamérica, que se critica el capitalismo, pero es lo mejor que se conoce hasta ahora, ¿no? No es que se conozca otra cosa mejor. Bueno, entonces estamos hablando de México, fronterizo con Estados Unidos. Hay un libro que leí que se llama ¿Por qué fracasan los países? En ese libro, ¿no?, describen un pueblo que es mitad norteamericano y mitad mexicano, ¿no es cierto? En el lado mexicano, un desastre, ¿no? Delincuencia, pobreza, falta de trabajo, gran nivel de desocupación, menos educación, menos seguridad. Y del otro lado, el pueblo norteamericano. Pero resulta que en el pueblo norteamericano no hace falta que describa, la gente estudia, hay trabajo, los sueldos son 3-4 veces superiores, etcétera, etcétera. Ahora resulta que en el libro describen, y esto es muy interesante, porque cualquiera puede decir, bueno, pero los americanos tienen una mentalidad esto, los mexicanos aquello. No, es la misma gente, tienen hasta las mismas comidas, tienen las mismas, hasta las mismas músicas, ¿no es cierto? Es la misma gente, de un lado y del otro. ¿Qué hace diferencia? Los institutos que tienen, en un caso, ¿no es cierto?, y en el otro. En el caso de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto?, sabemos, ¿no?, que se protege a los trabajadores mucho mejor que aquí, ¿no?, con los seguros de desempleo, ¿no? El trabajador y su familia está mucho mejor, ¿no? Y los sueldos son 3, 4, 5 veces superiores a los países como el nuestro. Que para dar un ejemplo quizás exagerado, en el año 2017, en la ciudad de Nueva York, ¿no?, esto es interesante que lo conozca Baradel, ¿no?,
¿no? Un maestro ganaba 9 veces lo que ganaba un maestro en Buenos Aires. Una diferencia es un ejemplo fenomenal. exagerado, porque los sueldos no son todos 9 veces, son los sueldos normales, ¿no? Son 3, 4, 5 veces más. Me recuerdo en este momento que un locutor de una emisora, lo escuché yo, decía que en la Argentina, ¿no? Que con el sueldo que ganaba no le alcanzaba para comprar los medicamentos que necesitaba. Claro, ¿cómo va a alcanzarle para comprar los medicamentos, que son precios internacionales generalmente, ¿no? Con los sueldos que tenemos acá, si cuando en los países desarrollados, que es donde están los mayores laboratorios, ¿no es cierto?, que fijan los precios, ¿no? Los sueldos son 3, 4, 5 veces. A esa gente no le cuesta comprar los medicamentos, no le molesta comprar los medicamentos como acá. Una diferencia fenomenal. Enrique, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. Nos reencontramos en la próxima. Chao.